Bienvenidos y bienvenidas al capítulo número 4 de este podcast, el podcast Tenemos que Hablar. Este podcast está dirigido a cargo de la colectiva de CiberWarmis, producido en el marco del proyecto Democracia Digital para Todas. Hoy tenemos una conversación urgente y necesaria: paridad en directivas de la Asamblea. Ya no es solo cuántas mujeres llegan, sino también cuántas lideran, deciden y presiden. Pero en esta oportunidad nos acompañan dos invitadas que nos van a estar hablando más a profundidad sobre este tema. Estamos con Tania Sánchez. Ella es directora de la Coordinadora de la Mujer, activista y por supuesto feminista. Bienvenida, Tania. ¿Cómo estás, Marisol? Un gusto estar con ustedes, con nuestras amigas, compañeras, cómplices, las CiberWarmis. Perfecto, también estamos en compañía de Verónica Rocha. Ella es integrante de la CiberWarmis, nos está acompañando a la distancia. ¿Cómo estás, Tania? Bienvenida. Verónica, perdón. Hola, Mar. Hola, Marisol, ¿cómo estás? Un gusto saludarte y también a Tania un abrazo para ambas. Perfecto. Entonces vamos ya a empezar porque tenemos mucho de qué hablar. Estamos hablando sobre la paridad. ¿Pero qué entendemos sobre paridad, Tania, por favor? Bueno, la paridad es un concepto que desde lo que hace a la participación política, el movimiento feminista hace muchísimos años ya ha venido luchando. No nos olvidemos, Bolivia ha sido un país pionero en impulsar la paridad y la alternancia política. ¿Y esto qué quiere decir? Un país está conformado por todos sus habitantes y esos habitantes tenemos unos ciertos rasgos, ¿no? Somos hombres, mujeres de las diversidades y no podemos pensar en el ejercicio político, en la toma de decisiones de quienes hacen la Asamblea Nacional, los municipios, las asambleas, si no están puestas también las miradas diferentes de quienes somos, quienes componemos la sociedad. Entonces, la paridad y la alternancia política hace a decir los cargos electos, cuando hablamos de las asambleas, deben estar conformados en paridad, o sea, equitativamente, y con alternancia política, es decir, que haya un hombre y una mujer correspondientemente, ¿no? Entonces, Bolivia, después de su constitución política del 2009, una de las leyes importantes que ha marcado esto ha sido justamente que el principio de paridad que está en la Constitución se traduzca en una legislación y que esa legislación después se traduzca en que la representación, las voces diversas del país estén representadas en nuestras asambleas. De ahí es que esta es ya la cuarta gestión en la que se ha elegido, hemos ido a las urnas a elegir a nuestros y a nuestras representantes. Exactamente, y vamos a estar hablando acerca de eso. Pero Verónica, por favor, desde la CiberWarmis, ¿qué entendemos por el concepto de paridad? Sí, Marisol. Bueno, así como ha mencionado Tania, nosotras entendemos y de manera general creo que vemos ya un par de generaciones o quizás un poco más de generaciones que hemos nacido bajo el paraguas de la concepción de lo que es el mecanismo y la categoría de paridad, que entendemos como una condición de igualdad básicamente, pero que desde las luchas de las mujeres hemos tomado como una herramienta para tratar de entender en diversos aspectos cómo es que la igualdad entre hombres y mujeres se puede materializar. Y así como señalaba Tania, la Constitución del 2009 finalmente nos da un marco normativo posible para ir diagramando cómo es que podemos lograr esto de manera mucho más institucional y normativa. Pero en esencia te diría que sí es una aspiración de igualdad, es una categoría también que hemos tomado y es un mecanismo que nos permite dar la batalla por las que muchos colectivos y grupos de mujeres estamos buscando la igualdad entre hombres y mujeres. Exactamente, y hablando sobre este tema del año 2019, año 2009, nos trasladamos a lo que es el actual, que ya está prácticamente a unos meses de salida de la Asamblea Legislativa Plurinacional. Pasaron las elecciones y si bien nosotros ya tenemos el órgano ejecutivo todavía en duda porque vamos a ir a una segunda vuelta, nos queda en duda todavía en sí el legislativo ya está conformado, ¿no? Y para hablar con datos exactos tenemos 166 personas que integran la asamblea, del cual 87 son mujeres, sí, ¿no? Y que representan un 52,4% dentro de la asamblea, ¿no? Entonces, sabemos, en todo caso la pregunta,
¿Existe paridad en la conformación de la directiva de la Asamblea Legislativa Plurinacional actualmente? Mira, el hecho de que ha sido una ganancia y ha sido una lucha, o sea, no ha sido fácil. Verónica sabe el que la Asamblea Plurinacional y la Asamblea Nacional y las representaciones territoriales tengan a mujeres también en esos espacios, ¿no? En las tres últimas, digamos, asambleas conformadas, la primera asamblea fue donde hubo mayor representación de mujeres en los cargos directivos, porque no es suficiente llegar, ¿no? Hemos llegado, digamos, a esos espacios, hemos llegado a la silla, pero todavía las mujeres no han tomado el micrófono, por decirlo de alguna forma. ¿Por qué? Porque si bien el Senado actual, el actual Senado que se va a ir, también tenía una mayor representación de mujeres, en las directivas, en las comisiones, las presidencias eran las menos. Y lo propio se ha traducido en la Cámara de Diputados. No hemos tenido una sola presidenta de la Cámara de Diputados en esta última gestión, lo propio en la presidencia del Senado. En la anterior gestión, en cambio, tanto diputados y Senado tuvieron mujeres que han liderado este proceso. Y no se trata, y creo que eso es importante decirlo, cuando hablamos de paridad, no es solo el hecho de que estén en número, de que estemos en número, ¿no? Es el hecho de que las decisiones se tomen con las voces, las miradas distintas. No es hemos escuchado mucho esto de, bueno, las mujeres estamos porque hay una ley. Si no hubiera una ley, es muy complejo que todavía estemos. Y ya llegamos, dimos un pasito, falta un poco más. ¿No? Falta un poco más en términos de que las mujeres también ejerzamos poder, tomemos las decisiones en igualdad de condiciones. Y no se trata de un hombres versus mujeres, no, para nada. Se trata más bien de fortalecer los principios democráticos, de fortalecer la democracia, así como cuando en nuestra casa queremos, en pareja, si es que hay una pareja, o dentro de toda la familia, decidir también en conjunto. Exactamente. Verónica, por favor. Sí, Marisol. Mira, lo que pasa es que yo creo que en los últimos años hemos podido notar algo que tiene que ver con el comportamiento de la paridad, que efectivamente, como señalábamos en 2009 como un parteaguas, digamos, porque te da una condición bastante verificable de mayor cantidad de mujeres en la Asamblea, que es una aspiración que por supuesto se ha peleado mucho y finalmente más o menos se ha logrado. El dato te dice que alrededor del 45% desde el 2009 de la Asamblea ha estado conformado por mujeres, más o menos. Este año es un poco más favorable con la Asamblea electa. Lo cierto es que todavía falta que podamos seguir sacando las cuentas y mostrando los resultados de cómo esta participación realmente se cualifica un poco más, ¿no? Y eso tiene que ver mucho con cuán sustantiva realmente es esta participación. Por supuesto que entendemos, siempre desde quienes se oponen a esto te dirán con mucha facilidad, pero es que están ahí, ya son un montón, ya son la mitad, pero no pasa nada. Bueno, quienes lo entendemos desde los procesos, quienes lo hemos peleado y quienes seguimos apostando por ello, pues entendemos que este es un proceso y que como proceso tiene sus contradicciones, sus falencias, sus momentos, sus retrasos, sus idas, sus venidas. Y por supuesto eso nos da a entender que si bien hoy en día podemos decir que gracias a la ley, y en eso hay que ser tremendamente enfáticos, gracias a la Constitución en un principio, a la ley del régimen electoral, a los reglamentos después, hoy tenemos una Asamblea Legislativa que ha sido electa en más del 52% de mujeres, y eso es bueno porque representa cualitativa y cabalmente a la sociedad. Lo cierto es que aún nos queda un trecho muy largo por el cual seguir bregando, pero también tenemos absoluta conciencia de que esa es una participación que se tiene que cualificar. Te lo resumo en esto. Tenemos buenas noticias en los números, hay que mantenerlos, se han mantenido durante varias elecciones, no son producto del Espíritu Santo, no han llegado porque a la gente se le ocurre así, llega por el mecanismo de la paridad, que es lo que estamos poniendo sobre la mesa en el podcast, pero también tenemos conciencia de que hay muchísimo por caminar, y esto no tiene que ver solamente con si son buenas o son malas. Ya seguramente vamos a entrar en materia, pero tiene que ver con muchas condiciones alrededor de que las mujeres es una situación compleja
llegar a la política, pero definitivamente es una situación que vale la pena. Exactamente, y eso es como se dice, los números están ahí, están en la mesa, pero de repente también tenemos que hacer escuchar mucho más las voces y que de repente también se animen, ¿no?, a presidir esos espacios. Pero también queremos saber la percepción de las personas. Nosotros realizamos un sondeo con la pregunta: ¿sabes si existe paridad en la conformación de la directiva de la Asamblea Legislativa Plurinacional? Adelante, por favor. Hola, soy Celeste y hoy preguntaremos a las personas qué opinan sobre la paridad. Acompáñame. Una paridad 50% mujeres, 50% varones. Es más se ve varones que mujeres en algunos trabajos, algunos puestos laborales. Según la Constitución, digamos, tiene que ser, somos iguales todos ante la ley, ¿verdad? Y debería ser, digamos, en la Asamblea incluso tener un 50% de mujeres, tanto como un 50% de varones. Yo creo que debes tomar en cuenta más la meritocracia, ¿no? No importa el género en este caso, sino la meritocracia que uno tenga. Si uno sabe más que otro, no importa el género. En este caso, para mí sería lo correcto, ¿no? Es importante, ¿no? Pero depende de qué punto de vista vean paridad. Otros lo ven por género, otros lo ven por ideología, otros lo ven por incluso tu ámbito profesional o tu origen, diferente, pero sí es importante. Sí existe, tanto en mi universidad, en mi trabajo, en mi familia, sí existe. Porque siempre escuchamos ambas opiniones. En mi casa, por ejemplo, siempre hacemos eso cuando, qué sé yo, queremos salir a pasear, siempre escuchamos como que tanto la opción de mi mamá o mía y también la opción de mi papá y mi hermano, digamos. Perfecto, escuchamos diferentes percepciones de la ciudadanía. Meritocracia, género, ideología. ¿Qué opinas, Tania? Bueno, son distintas formas de ver la paridad, pero efectivamente cuando hablamos de paridad y alternancia política en la representación política, hace a lo que ya habíamos dicho, ¿no? Que haya una participación igualitaria. Y creo que esto vinculado a lo que hablábamos antes, las presidencias de las cámaras. Las presidencias de ya sea las cámaras, comisiones, después las brigadas parlamentarias o cualquier otro espacio, siguen siendo territorios sumamente masculinizados, ¿no? Y ya habíamos dicho, lo decía Verónica antes, el hecho de que haya paridad no ha sido gratis, no ha sido fácil, es muy complejo, ya ha necesitado la articulación, ha necesitado el trabajo colectivo y el visibilizar quiénes están en la toma de decisiones, porque de lo que se trata justamente es que no hay quienes se animan, ¿no? Tú hace un momento dices, tal vez que las compañeras se animen más. No es que una diga, ya sí, yo quiero. Yo estoy segura que muchas podemos decir, sí, yo estoy dispuesta, yo tengo las capacidades, yo puedo. Y si hablamos de meritocracia, podemos ver, por ejemplo, y estoy segura que la mayoría de las compañeras que han llegado, y seguramente también los compañeros, no han llegado ahí porque estaban pasando por la calle y qué bien que se han visto, sino porque efectivamente son representantes o han sido representantes de juntas escolares, de comités de agua, de OTBs, tienen una trayectoria política en la dirigencia. Entonces, también ahí hay que tener cuidado porque todavía tenemos una noción de quien ejerce poder debe tener los 10,000 títulos. Sí, obviamente es importante tener conocimientos, herramientas, pero uno no estudia para ser parlamentario. Y eso lo podemos verificar incluso ahora cuando ya estamos terminando y hacer una evaluación. La cosa es que no se mide con la misma vara a todos y a todas. No nos olvidemos, las mujeres estamos en la política hace 70 años. Imagínate, hace 70 años nada más. Y hace 20 años que podemos participar de forma relativamente igual, digamos, ¿no? Entonces siempre se está poniendo la lupa a las mujeres en todo, en el trabajo, si es que hago esto, si es que hago aquello, o incluso cuando estás en la universidad y te asumes una dirigencia y no. Entonces la paridad no es solo el número, la paridad habla también de cómo ejercemos y tomamos decisiones, ¿no? Que eso es lo importante, en igualdad de condiciones. Y otra vez, no se trata de mujeres versus hombres, no para nada, se trata de que sumemos y de construyamos democracia. Exactamente, me quedo con eso, construyamos democracia. Verónica, por favor.
escuchamos diferentes percepciones y de repente, ¿cuál es tu percepción también respecto a lo que opinan todas las personas que por supuesto nos han ido respondiendo sobre su término de lo que ellos creen de qué es paridad? Sí, claro que sí, Marisol. Mira, me parece súper interesante el ejercicio porque efectivamente está hablando de percepciones. Me preguntas cuál es mi percepción. Creo que de alguna manera la he dejado sentada de manera política, lo hacemos en el trabajo de la Ciberguardia, sé que también Tania lo hace históricamente desde muchos años en la comunidad de ella como persona, y eso es genial porque habemos quienes tenemos una posición política y estamos apostando por una participación política que se genera en términos de política a través de la paridad como un mecanismo que tenemos para esto. Pero me parece súper importante lo que han hecho el sondeo, porque veo a gente muy joven, me parece que lo han hecho ahí en el Centro de la Paz, entonces seguramente es gente estudiante, y es tremendamente importante entender cómo están percibiendo esto, que en un principio hemos tratado de poner como datos. Estamos de acuerdo, porque acá no hay discusión, el dato lo dice, que la norma finalmente, hace ya algunas asambleas legislativas, ha permitido que el 50% esté conformado por mujeres. Ya hemos dicho que tenemos también algunas cosas más que gestionar ahí para que se cualifique esta participación. De acuerdo, ahí no hay discusión, eso es lo que ocurre en los hechos. Pero la percepción y la forma en que las juventudes están entendiendo esto, creo que es algo tremendamente importante. Si tú ves por algún lado, sobre todo las mujeres que han entrevistado, te decían, sí, eso es algo que existe, está hecho. Casi te diría que yo sentía que ellas decían, está dado, existe, llegué a esto. Y qué bueno, porque esa era precisamente la idea de dar esas luchas que vienen hace décadas. El punto está que creo que hay que entender, y creo que de eso va también un poco el podcast y la serie y todas las discusiones que hacemos, entender en su dimensión y en su profundidad de qué va realmente esta participación. Porque no pasa solamente por decir, sí existe, sí está, claro, sí vino, sí la veo. Porque posiblemente haya toda una generación de mujeres, y qué bueno, que sientan que está ahí. Porque de alguna manera esa es medio verdad. Pero la otra parte de la verdad es que aún hay mucho trabajo que hacer y aún hay muchas barreras que cumplir. Eso, primero, se tiene que profundizar y cualificar, y segundo, se tiene que defender. Y si tú ves, había un compañero súper joven igual que tenía otra forma de entenderlo. Decía, para mí es un tema de meritocracia. Claro, hay que entender también que otra nueva generación de jóvenes que lo entienden de otra manera, él representa por lo menos a esa parte de hombres, no serán todos, pero él dice desde su punto de vista, para mí es que esto me parece una cosa que hay que lograrlo de otra manera, debemos todos participar igual. ¿Por qué? Porque llega un mundo en el que igual piensa que todos somos iguales, lo ve, porque estas leyes han permitido que se vea más o menos así. Cuando en el fondo, quienes trabajamos en estos temas, sabemos que es mucho más complejo, y sobre todo quienes somos mujeres sabemos que realmente no es así, tiene otras complejidades, ¿no? Entonces me parece interesante porque creo que también de alguna manera define las luchas que hay que dar. Hay mucha percepción sobre esta igualdad que está ahí, está sobre la mesa, que bueno, hay que celebrarlo, hay que defenderlo, pero también hay que tratar de dar a entender de que hay muchas más cuestiones cualitativas sobre las cuales hay que seguir trabajando y profundizando en lo que es participación política y en general en la igualdad entre hombres y mujeres. Exactamente, pero retomando ya un poco a lo que hablábamos sobre la función en la Asamblea Legislativa. Tenemos el dato que el 2022 el Senado tuvo 5 hombres y 1 mujer en su directiva, ¿no es así? En ninguna presidenta de Cámara en toda la gestión pasada, lamentablemente, ¿no? ¿Qué pasa? Que las sillas de la presidencia vienen de repente con un manual para varones incluido. ¿Podríamos denominarlo así, Tania? Sí, pasa que es esto que decía también Vero, ¿no? La paridad no garantiza automáticamente una democracia paritaria, que de hecho ese es un principio y es por lo que es nuestro objetivo, el horizonte, digamos, ¿no? Esta es una herramienta poderosa, sí, pero es lo que te decía antes. Cuando hablamos de los cargos de decisión, y esto nos pasa en distintos espacios, porque la Asamblea Plurinacional reproduce también lo que nos pasa en los barrios y lo que estamos viendo. Cuando vamos y estamos, no sé, la junta escolar, creo que todas en algún momento, muchas mujeres han pasado por ahí, ¿no? Por el tema de la maternidad, además hacen, están representando muchas hermanas, inclusive la mayoría son mujeres, ¿no? Pero cuando ves quién es el presidente, es un hombre.
¿no? Vicepresidente es un hombre. Lo mismo en las OTBs, es muy complicado y eso mismo se reproduce en la Asamblea Plurinacional. Hay muchas mujeres y muy preparadas. Hay mujeres con unas trayectorias increíbles en la dirigencia, lo que te decía, y también desde la formación profesional. Pero es el tema, ¿no? Es el tema de que se usa de excusa, no, es que no van a poder, es que no quieren, y no es que no quieran, habemos muchas mujeres que sí queremos y que quieren, pero hay esta noción de que quien toma las decisiones debe ser un hombre, porque es también esta mirada patriarcal todavía que nos pone. Entonces no es otra vez suficiente el que hayamos llegado, la paridad tiene que ir acompañada con una serie de medidas en torno también a educarnos a todos y a todas, desde la escuela, ¿no? Cuando elegimos nuestros representantes de curso, por ejemplo, ¿cómo los elegimos? ¿Qué voces damos? ¿Cómo desde chiquitos y chiquitas también nos enseñan a construir democracia? Exactamente, y es que vamos a eso, de repente muchas mujeres también caemos en eso, ¿no? De repente de dar ciertos, no sé, pues prejuzgar se puede decir, ¿no? Si lo podemos denominar así, al momento de que no, es que ella no va a poder, que suma un hombre. Es ¿no? parte de nuestro chip patriarcal, lamentablemente, ¿no? Exacto. Por favor, Verónica, respecto a esto, ¿será que viene con el, entre comillas, manual para varones con respecto al tema del trabajo en la Asamblea Legislativa Plurinacional? Yo creo que esta gestión que está finalizando en el mes de noviembre, Marisol, Tania, en realidad lo que nos está diciendo y nos está dejando así un cuadro súper luminoso de decir, realmente lo que está conseguido no está asegurado eternamente. Y creo que ese es el mensaje un poco de la época, pero tenemos el ejemplo concreto de participación política en la Asamblea Legislativa. Desde que el señor Luis Arce ha asumido la presidencia y en consecuencia toda la Asamblea Legislativa que le ha acompañado, no hemos vuelto a saber lo que es una mujer en la presidencia. Cosa a la que anteriormente, nos guste o no nos guste la posición política, medio que nos habíamos acostumbrado. Medio que había una voz mujer de poder, ya sea en diputados, ya sea en senadores, que estaba ahí dando la batalla política, nos guste o no nos guste la batalla política, pero estaba ahí y estaba legítimamente electa por todos los mecanismos. Estos últimos 5 años, de alguna manera, han ocurrido las cosas políticamente junto a un montón de problemas de gestión política que ha tenido la Asamblea Legislativa. Es decir, bueno, entre todos los problemas que tenemos, este es el último, este va al final, y finalmente no hemos tenido con mucha claridad voces de mujeres liderando la Asamblea Legislativa. ¿Quién sabe? Eso hubiera sido otra historia. Por ahí no, pero demos el beneficio de la duda. Finalmente, lo que importa es que no lo hemos tenido y que hemos pasado 5 años. Uno dice ya 1 año, bueno, las cosas es así, la política es así, 2 años, las batallas políticas son así. Hemos pasado toda una gestión en la que eso ha dejado de ser, no te digo una normalidad porque no creo que deba ser la regla, aspiramos a eso, pero puede no pasar, pero ha dejado de existir. Está absolutamente normalizado. Entonces decimos, sí participamos porque parece ser una idea que se queda en nuestra mente, porque efectivamente llegamos, pero luego es cuando tú ves las fotos de los momentos importantes políticos de estos 5 años, y son señores, electos, legítimos, lo que quieras, pero nuestra voz entonces, ¿dónde ha estado si finalmente, como decimos con certeza, las leyes han funcionado? Y ese es el fondo del debate, ¿no? Y ahí, Vero, yo creo que, si me permiten, en esta Asamblea Legislativa se ha visto como no habíamos visto hace mucho cómo se ha funcionalizado y se ha utilizado a las mujeres que han estado ahí, ¿no? Porque han habido muchas voces de decir, pero ves, para eso quieren llegar, porque hemos visto imágenes lamentables en la Asamblea Plurinacional, ha sido realmente muy... creo que vergonzoso para todos y para todas, y lamentamos ahí que varias protagonistas han sido mujeres en el primer orden, pero muchas de ellas asusadas o por detrás, ¿no? O sea, este tema también de decir, no quiero confrontar ideas, vayamos al ataque, y quienes por detrás también manipulan aquello, y lo que ya habíamos mencionado antes, la tarea de una asamblea legislativa, de lo que va a ser también la próxima asamblea legislativa, es generar consensos, es deliberar,
es discutir ideas, plantear ideas y en torno a las cuales hay que debatir. No siempre se podrá estar de acuerdo en todo, pero sí generar consensos. Y esa es, creo, ese es uno de los grandes retos, porque también cuando se hace política, se espera que hagamos política a la medida de los otros, ¿no? Y las mujeres hacemos política de otra forma, ¿no? Entonces, creo que también ahí va a haber otra vez un aprendizaje y nos está faltando esto que decía Vero, cómo desde las juventudes también estamos aprendiendo a hacer política, porque bueno, todos hacemos política y creo que vamos a tener que estar mucho más involucradas en nuestra acción ciudadana, pero hace también a que cómo generamos consensos, diálogo y bueno, tomamos decisiones. Exactamente, y es que es como lo decíamos anteriormente, muchas asambleístas ya llegan, pero pocas asumen las directivas, ¿no? Y digámoslo, últimamente ya son contadas. Quiero parafrasear o de repente citar lo que dice el informe del Oxfam. Uh-huh. Las mujeres hacen una resistencia infrapolítica, ¿no? Que se desarrolla a partir de actos cotidianos, de desafíos no declarados al orden establecido, ¿no? Hablando de infrapolíticas, hablamos de luchas desde lo cotidiano, uh-huh. Hablamos de cosas pequeñas con gestos o acciones que desafían el poder establecido, ¿no? Con respecto a esto, Tania, ¿seguimos convencidos de que la paridad es el mejor camino para promover liderazgos de primera línea o cuál es la discusión sobre este tema? Bueno, sí, vamos a estar siempre convencidas que la paridad otra vez es una herramienta, ¿no? No es suficiente porque, como ya lo mencionaba antes, se necesita articular estrategias, no es suficiente la ley, ¿no? Hay una ley, está la Constitución, está el Código Electoral, después está la ley de partidos. Se ha avanzado muchísimo el hecho de que los partidos estén obligados, porque es obligación, ¿no? Que las listas, por ejemplo, de los diputados uninominales sí o sí deben ser paritarias. Pero cuando vemos, ahora por ejemplo nos alegramos, hay un 52,7% de representación femenina en la Asamblea, pero cuando ya desagregamos, vemos todavía que allá donde no ha habido una norma específica, un candado concreto para decir, bueno, tiene que haber esta representación, los partidos han decidido más bien beneficiar a más hombres, ¿no? Lo mismo, lo que ha pasado, por ejemplo, en las diputaciones plurinominales, porque han encabezado prioritariamente las listas hombres. Lo propio ha pasado con las diputaciones indígenas. De 7 diputados indígenas que existen ahora electos, una sola es mujer, ¿no? Y los otros 6 son hombres. Entonces, cuando todavía decimos, ¿es un mecanismo? Claro que es un mecanismo. ¿Que es suficiente? No es suficiente. Necesitamos seguir fortaleciendo desde lo que es la educación, desde lo que es el sentir y no esto que a mí me da me preocupa mucho esto de que se diga, bueno, porque está en la ley, las ponen, ¿no? Es como que es la cuota y hay que ponerlas. No es porque esté en la ley, es porque, otra vez, todos y todas podemos estar ahí, tenemos que estar ahí. Y la política tiene que también deconstruirse, porque la política, los partidos políticos son una de las instituciones más patriarcales en cómo se gestionan incluso. Entonces, bueno, ahí hay varios desafíos todavía. Exactamente. Por favor, Verónica. Sí, Marisol, mira, yo creo que, como habíamos mencionado, la paridad es esta herramienta, este mecanismo, esta categoría, esta concepción que permite entrar a un lugar que sabíamos que de entrada, como es el campo político, estaba dominado por hombres, y eso no solo plantea una presencia de que están ahí los hombres, sino también la presencia de una lógica, ¿no? Entonces, claro, esto nos permite, de alguna manera, si lo queremos ver gráficamente, agarrar y meternos en ese campo y hacer un espacio, ¿no? Y eso es histórico, ha pasado en Bolivia, ha pasado en el mundo, hemos logrado hacer ese espacio. Por lo tanto, creo que es una herramienta irrenunciable. Es como estas herramientas que tú tienes en tu caja de herramientas, literal, en tu casa, tienes tu martillo, tu alicate y demás. Esta es una de las principales que utilizas para entrar a terreno. Listo, entraste. No, eso no quiere decir que la dejes. Tienes que seguir siempre mirando que eso esté bien manejado, tienes que profundizar, tienes que cuestionarlo, etcétera, etcétera. Pero estoy de acuerdo en lo que Tania dice y es de alguna manera la gran cuestionante que llevamos adelante quienes hacemos
quienes damos y queremos seguir dando estas batallas. Hay que ver alrededor qué otras herramientas nos pueden servir para dar esta batalla, porque es cierto, hemos logrado ponerlo en algunas normativas, funcionan, ya hemos dicho, hay que cuidarlas, esto no es para siempre, eventualmente hay que mejorarlas, cómo se las mejora, cuidándolas, pero también trabajando en reglamentos, habrá que ir a las asambleas departamentales, es un entramado complejo, hay muchos especialistas en eso, hay que mirar ahí. Pero también hay que seguir trabajando en las concepciones, en lo que hablábamos un poco con el sondeo, ¿no? En las percepciones, en las narrativas, en cómo la población está entendiendo esto. Entendemos que para una población que tiene 20.000 temas que atender, como hoy las agendas digitales son superpuestas y hay 20.000 temas, tienen que además entender este tema que muchas veces les genera un rechazo o una adhesión simplemente muy afectiva, digamos, ¿no? En las que no les permite entender con profundidad realmente a qué nos referimos. Pero también entendemos que son momentos en los que hay que profundizar y decir, estas cuestiones son importantes por eso. Para eso también, o sea, sobre todo primero porque como principio político deben estar, pero también es importante que haya más mujeres políticas en las directivas, en las cabezas y en las esferas altas del poder. Porque así nos permiten también a nosotras decir, oiga, miren, les guste o no les guste la línea política, funciona. No es que van a venir acá a hacer barbaridades, van a funcionar como funciona la política, pero van a elevar voces, van a elevar preocupaciones, van a cambiar las formas de entender, van a hacer otra política, van a permitir cosas. E históricamente, te lo dicen las experiencias que hemos vivido desde el 2009, te van a permitir hacer unos consensos, unas integraciones, unos tejidos que no se ven cuando pasan entre Entonces creo que de eso se trata, ¿no? De encontrar herramientas alrededor de la paridad sin renunciar a ella, sino protegiéndola y profundizándola, pero que también te permiten abarcar la cantidad de complejidades, porque no es que esta problemática se ha quedado anclada en el tiempo. Junto con el tiempo ha avanzado y también se ha problematizado mucho más. Exactamente, y hablando de este tema que decíamos, algunas narrativas machistas, por ejemplo, en lo que se dice, ¿no? Las mujeres no están tan listas. Como si a ellos se les hubiera pedido un doctorado para poder asumir ciertos cargos. ¿Por qué a una mujer le piden mostrar múltiples credenciales para asumir un cargo y a un hombre tan solo le basta, como diría Adela Zamudio, con ser hombre? Qué buena esa. Primero que las mujeres están más que listas. Estamos más que listas. Lo que no está listo es el sistema político para compartir el poder, ¿no? Y esto tiene que ver también con lo doméstico, ¿sí? Porque muchas veces te dicen, sí, es que las mujeres no están listas. Lo mismo que te pasa cuando vas a un trabajo, ¿no? No va a poder tomar decisiones porque es que va a estar dedicada a pensar en su familia, en sus hijos, tiene que llevar, tiene que traer. ¿Por qué? Porque tradicionalmente creemos que son las mujeres, las lindas, amorosas, que cuidamos, ¿no? Que están siempre atentas. En cambio, los hombres, y no es que me esté estrellando con ellos, no, otra vez, es el sistema patriarcal. Hay un sistema que te dice, el hombre tiene que ser el proveedor, el que llega, el que determina, el que nunca muestre que va a fallar, el que nunca necesita ayuda, que también es una presión muy, muy fuerte, ¿no? Entonces, esta noción de que dicen las mujeres que les falta, no va a poder decidir, va a consultar, va a ver, es de qué forma de política estamos hablando. Hay muchas mujeres muy capaces, incluso en esta asamblea plurinacional. Lo que no ha habido son estas limitaciones y esta forma de hacer política, ¿no? Esta forma de hacer política chicanera, que creo que de eso estamos cansados y cansadas todas y todos. Esta forma de hacer política más bien en las esquinas, cuando de lo que se trata es que el hacer política es una acción profundamente cívica. Todos y todas hacemos política, ¿no? Creo que nos está demandando el país y que le está demandando a los próximos legisladores y legisladoras y a quienes también asuman en unos meses la acción territorial, que nos pongamos todos la camiseta por fortalecer la democracia, porque todos y todas estemos bien por superar esta crisis por la que estamos atravesando en el país y que también es una crisis global y es también una crisis de un orden establecido de cómo hacer las cosas, ¿no?
Perfecto. Verónica, por favor, ¿qué opinamos sobre esta narrativa? Las mujeres no están tan listas. Sí, Marisol. Mira, yo lo separaría en dos partes. Uno primero, que creo que tiene que ver con que, qué bueno que este mito ha existido durante mucho tiempo, porque lo que yo veo es que muchas mujeres hoy lo único que hacen es prepararse para lo que sea para el ámbito político, económico, social, laboral, etcétera, etcétera. Sí. Y es es de aplaudir cómo realmente asumen la manera de derrocar este mito, ¿no? Entonces, creo que esto ha ocurrido en varios ámbitos, no solo en el político. Es decir, no estás lista para ser la presidenta de la empresa tantos, no estás lista para esta corporación, no estás lista para ser la presidenta de la asamblea, no estás lista para esto, mejor quédate en tus tareas que son las tuyas, que así lo entendemos, digamos, ¿no? Eso tiene que ver con la discusión eterna del ámbito político y público. Y creo que estas narrativas, hoy sabemos ya casi todos que se llaman narrativas, pero han existido desde siempre, hoy un poco lo entendemos mejor gracias a las conversaciones digitales de qué estamos hablando, pero esto ha existido siempre nos han dicho que la historia era así. Y entonces, gracias a eso, era como siempre el doble esfuerzo de seguir y de tratar de conseguir más papeles. Un poco tú decías, les piden papeles de doctorado, a nosotros no nos pedían eso, nos pedían mucho más, y entonces era trabajarlas. Qué bueno, porque una buena parte de las mujeres ha entendido que, bueno, pues si eso es lo que piden, lo voy a lograr. Dicho esto, quiero decir que hay muchas mujeres preparadas para la política hoy en día. Hay un montón de mujeres valiosas que, así como ha cambiado la política desde las agrupaciones ciudadanas, desde las plataformas de lucha por el cambio climático, desde los activismos, han simplemente agarrado un megáfono y con todos sus estudios, sus intereses, sus fortalezas, han salido donde han tenido que salir y han hecho lo suyo. ¿Por qué? Porque eso es natural al ser humano. Seas hombre o mujer, es natural. Pero lo bueno es que producto un poco de estas luchas, de estas conquistas, vemos que se naturaliza mucho más, ¿no? Entonces muchas más mujeres sienten que lo hago yo y ya ni siquiera me pregunto por qué tengo que hacerlo. Lo voy, lo tomo y lo hago. Qué bueno, esas son las victorias simbólicas de lo que por detrás se busca en las batallas que logran normativas que establecen institucional y demás. Y en el otro lado te diría que sí, que bueno ese lado, qué malo que en pleno 2025 sigan existiendo mitos revolucionarios. Estos mitos de que las mujeres, como decía Tania, somos súper virtuosas y entonces llegamos a la política a ser unas vírgenes marías y a cubrir absolutamente todo de nuestra bondad para hacer que la Asamblea Legislativa no sea lo que es hoy día, o que, no sé, o que somos enemigas entre nosotras, y de repente llegamos solamente para ser unas brujas respecto a otras, y que esa es nuestra naturaleza y que no podemos luchar contra ello porque nos viene de adentro. Todo ese tipo de mitos se han construido también históricamente. Y también creo que a nuestra manera hemos logrado dar batalla y creo que lo que falta es visibilizarlo, porque hay prueba suficiente en la política boliviana reciente, contemporánea, de decir, no señor, somos mucho más solidarias que ustedes entre nosotros. Somos mucho más virtuosas, pero no de esa manera bonita, sino realmente tratando de agruparnos para unos objetivos comunes. Somos mucho más preparadas de lo que ustedes nos dicen que no estamos preparadas. Entonces creo que hay una bonita discusión ahí respecto a las luchas y respecto a desmitificar desde el ejemplo realmente todo aquello que nos han dicho y que se resume en este mito que bien has dicho, que las mujeres no están listas, porque ciertamente es eso, una verdad falseada que sigue vigente lastimosamente hoy. De repente también hablando de estos mitos y narrativas, también sabemos que hay algunas mujeres asambleístas que sienten que tienen que hablar como hombres, ¿no? Para ser escuchadas y para que también tomen en serio lo que dicen, ¿no? Entonces es otra narrativa equivocada. La palabra de una mujer vale menos en la asamblea o depende de cuánto parezca el discurso a uno masculino. Su discurso tendría que parecer al discurso de un hombre. Lo que pasa es que más que el discurso masculino que se parezca a un hombre es cómo todos y todas vemos también cómo se tendría que hacer la política, ¿no? Y claro, si nos damos cuenta, se ha hecho la política desde una forma de ver el mundo, ¿no? Totalmente. Entonces, cuando tú ves, dices, tengo que ir de una cierta forma, tengo que decir, tengo que sentarme. Mucho en nuestro país era, y nos planteamos, descolonizar y despatriarcalizar. ¿Qué significa eso?
Hasta ahora es, por ejemplo, yo escucho en algunos espacios a los que vamos a la asamblea, el honorable diputado, no sé qué, un chorizo de cosas, o la honorable, Cuando descolonizarnos es justamente decir, los que están ahí, los y las, son nuestros representantes, son empleados públicos del pueblo, ¿cierto? Entonces, yo creo que también hay una forma en la que desde la misma ciudadanía percibimos el hacer política, porque hay una noción, hay un imaginario de qué cosa es eso, y eso es lo que estamos transformando. Entonces, el poder, creo yo, no debería medirse en cuánto nos parecemos o no a los hombres, sino por cuánto transformamos la política, desde nuestros propios liderazgos, desde nuestras propias formas de hacer las cosas. Esto que decía Verónica, ¿no? Y lo hemos visto con mensajes y cómo nos contaban sus trayectorias compañeras como Erika Brockman, Gabriela Montaño, la misma Jimena Costas. Hace no mucho estábamos en un espacio y ellas decían, nosotras éramos de distintas organizaciones políticas y tenemos diferencias ideológicas profundas, pero cuando se trataban legislaciones, leyes, medidas en torno a temas de derechos, nos veíamos y ya sabíamos qué iba a ser y íbamos y hacíamos bloque. Y éramos bloque, porque estábamos yendo en función a la percepción de la mayoría y no permitíamos que se pongan temas ideológicos en medio, ¿no? Entonces, o si es que conocíamos, nos decían las dos, ¿no? Alguna acción en la cual no estábamos de acuerdo, que violentaba alguna y demás, hemos estado ahí firmes como bloque. Entonces, ese tipo de articulaciones, ese tipo de construir y hacer política desde el diálogo, desde el consenso, desde el decir, a ver, pongamos en la mesa primero qué es todo lo que nos une, ¿no? O sea, mal bien por esta noción patriarcal que tenemos y con nuestra cultura machista, normalmente a las mujeres nos ponen de mediadoras porque, a ver, parémosle la cosa, digamos. Hay que ver también qué es lo bueno dentro del proceso. Obvio, no estoy diciendo que esa sea la regla para todas, ¿no? Pero una de las cosas que nuestras asambleístas ahora van a tener la responsabilidad, no solamente ellas, ellos y ellas, es justamente de generar consensos y promover diálogos. Y ahí es desde la escucha activa, ¿no? Y creo que es también ver, no esperar esto de que hagamos política como ellos la hacen. No necesariamente esa es la mejor forma, sino el recuperar también la práctica desde los liderazgos territoriales, desde cómo se construye otra forma de hacer política. Exactamente, y justo eso abarcábamos en un capítulo anterior, hablábamos sobre el tema de la sororidad, ¿no? De repente que la unión hace la fuerza, independientemente de los partidos políticos que tengamos cada una de las asambleístas. Pero por favor, Verónica, también queremos saber lo que tú opinas con respecto a eso, si es que tenemos las mujeres, o bueno, las mujeres que en sí están en la Asamblea Legislativa, tienen que hablar como hombre para que sus voces sean escuchadas. Sí, Marisol. Mira, yo creo que se ha dicho ya, esto tiene que ver con un arquetipo de la política, una forma referencial que teníamos de entender la política, y eso creo que ha generado mucha confusión. Hoy es un poco más claro de ver, hay que decirlo. Muchas mujeres durante las últimas décadas, claro, tenían esta duda, ¿no? De cómo llego, debo hablar así, por qué a mí no me escuchan, por qué a él sí le escuchan si dice estas cosas con las que no estoy de acuerdo. Son unas luchas internas profundas, porque es una lucha precisamente contra el patriarcado, sus formas, sus símbolos, sus maneras de expresarse, etcétera, etcétera. Hoy creo yo más bien, escuchando un poco que precisamente esto es como el arquetipo de lo que, no te digo que no se quiera negar, habrá quienes quieran ejercer ese tipo de poder, qué bueno, porque acá tampoco se trata de decir lo que decíamos, ¿no? No es que las mujeres tenemos esta forma de ser que es súper virtuosa y demás. Hay una pluralidad de... Y habrá quienes quieren seguir ese arquetipo, que bueno, la idea es que siguiendo ese arquetipo pese lo mismo la voz de un hombre y de una mujer. Claro. Y si sigues otro, de una mujer más de consenso, que te gustan más otras cosas, otra forma de hacer política, qué bueno que tu voz pese lo mismo que un hombre que le gusta exactamente la misma forma de hacer política. Esa es la idea. Y yo digo que bueno, porque precisamente nuestro momento ha llegado. Hoy en día hay tantas
tanta voluntad en la sociedad, y no lo digo solamente Bolivia, sino globalmente, de cambiar las formas de hacer política, y estas formas son éticas y estéticas, que tú dices, bueno, este es el momento entonces de que esta pluralidad de formas de hacer política se ponga sobre la mesa. Y entre eso creo que es una posibilidad, una ventaja que tenemos para decir, bueno, como estos arquetipos de alguna manera se están rompiendo con todas sus consecuencias, pues hay una opción ahí donde pueden entrar varias voces y no necesariamente limitarse a imitar una voz política que proviene del patriarcado, no de los hombres, sino del patriarcado y la forma de entender la política. Y en general las sociedades se tenían que estar demandando nuevas formas de hacer política. Y yo creo que las mujeres vienen no porque son mujeres naturalmente, sino porque precisamente esta lucha les ha dado las herramientas suficientes para entender cómo hacer nuevas formas políticas, por supuesto también como otros hombres, otras poblaciones y demás. Claro. Yo creo que es un momento interesante para replantearse eso, porque las voces van a cambiar, las formas de hacer política van a cambiar, las formas de referirse, y ese arquetipo finalmente, tarde o temprano, que es patriarcal, pues va a caer. Exactamente, y ahora mirando hacia adelante, menos de un mes, o prácticamente un mes y un poco más, para que se posesione a la nueva Asamblea Legislativa Plurinacional. Casi 2 meses. Gracias, casi 2 meses. ¿Qué podemos hacer para que las comisiones y comités sean presididas por mujeres? ¿Qué les diríamos a todas ellas para que esto cambie dentro de la Asamblea Plurinacional? Bueno, primero que hay que tomar en cuenta que casi no sé, Vero, tú has debido estar haciendo ya algunos cruces con números. Nosotras también estamos ahí viendo, por ejemplo, quiénes son hombres y mujeres los que están llegando a la Asamblea. Pero en nuestro cálculo, no quiero dar datos, cifras exactas, pero más o menos el 90% de los que han llegado, entre hombres y mujeres, no tienen ninguna experiencia legislativa, ¿no? Entonces, no es el tema de decir, no, que tengan títulos, la meritocracia, no, porque es otra acción. Yo me sentiría también perdida si es que llegase a ese espacio, y seguramente cualquiera, porque es una otra acción. Primero que yo creo que tienen un desafío muy grande. Lo primero que van a tener que hacer al llegar los asambleístas es mirar su reglamento interno. Un reglamento interno que ya desde hace varios años hemos estado planteando que tiene unas ciertas falencias, ¿no? Primero, el incluir mecanismos para prevenir la violencia y el acoso político, que esa es una gran barrera para las mujeres que han ingresado a hacer política, ¿no? Porque otra vez es desde estas nociones cuando asumen, no vas a poder, mejor la secretaria de actas, la que tome notas, ¿no? Otra vez el hecho de que la que traiga café es por poco. Entonces, creo que una cosa que sí es el reto es que a las asambleístas no acepten el lugar que les quieren asignar, ¿no? Sino que ellas y ellos también, o sea, porque al final es parte de esta generación de consensos, aspiren a presidir comisiones directivas y a estar en los espacios. Lo primero es que uno dice, bueno, ya llegué y seguro me van a decir dónde tengo que ir. No, ese es un primer pasito. Hay que llegar y decir, yo quiero estar en este espacio, me interesan mucho estos temas. Entonces, desde la Coordinadora de la Mujer, desde el movimiento Juntas Hacemos Historia, del que las ciberwarmis también son parte. De hecho, vamos a iniciar un ciclo de encuentros, el primero va a ser este 22 de septiembre, con todas las mujeres, asambleístas, diputadas y senadoras titulares, para darles así un panorama en general, pero también para festejar, porque el que hayamos llegado es también un festejo, y es un festejo en torno a todo lo que hemos venido desarrollando hace muchísimos años, que es fortalecer la democracia. Este es un acto democrático, ¿no? No solamente ahí llegar. Que nos plantea retos y que les va a plantear retos justamente, que es cómo van y de a poco lideran las distintas comisiones, y habrá que ver también cuáles temas les interesan a cada una, a cada uno, en qué temas, qué temáticas ahí sí conocen más, medio ambiente, derechos, temas económicos. Yo creo que ahí para todos y para todas hay un espacio, pero definitivamente muchas compañeras tienen que estar presidiendo también las comisiones, porque si no, la democracia va a quedar coja. ¿Y podríamos decir que de repente muchas de estas compañeras se van formando en el proceso? Claro,
Claro, de hecho ese es el objetivo, porque si no, ¿para qué? Te decía, vamos a desarrollar una serie de encuentros, el primero 22 de septiembre, después el 22 de octubre y luego en noviembre un otro proceso, y estaremos desarrollando también procesos ya más chiquitos, semipresenciales, sobre lo que es la estructura misma de las responsabilidades, las competencias, el cómo hacer un pie que, ¿ves? Yo misma ahí no conozco muy bien la terminología, pero es estas solicitudes de información que hacen, desde dónde, porque tiene nomás, pues hay una técnica legislativa que van a tener que aprender ellas y ellos. Entonces sí, desde sociedad civil vamos a estar apoyándolas para quienes quieran y estamos dispuestas también, una serie de organizaciones, las ciberwarmis también, entiendo desde lo que es el marketing político y digital, porque son herramientas que todos y todas van a tener que aprender. Exactamente. Verónica, por favor. Mira, yo te diría que es una situación bastante compleja la que se viene, eso no es secreto para nadie en el país. Primero, que de alguna manera ha habido mucho trabajo que se ha hecho durante muchos años en las organizaciones políticas y en cómo ya está configurado, efectivamente, más o menos 90% de personas nuevas que señalaba Tania, que compartimos datos similares, pues pertenece a partidos políticos, vamos a decirlo claramente, al PDC y al PRI, que democráticamente han ganado sus espacios, pero que hace tiempo no tienen una vida real, ¿no ves? El país sabe eso, sabe que nos enfrentamos a ese problema. ¿Cuál es el problema de fondo que trae esto para la participación política de las mujeres? Quiere decir que muchas de ellas probablemente no se han conocido, esto ha salido en todos los medios de prensa, sobre todo en el PDC, muchas mujeres que no, y lo dicen, no había quien poner, mi papá me ha llamado, me ha dicho, entonces yo lo pongo. Estas son prácticas que en los 90 ocurrían, porque en los 90 tú decías, pasaban estas cosas y también creíamos superadas en este camino. Sí, definitivamente. No superadas, pero habían pasado a la historia. Bueno, han vuelto a la historia como muchas cosas, porque la situación política está poniendo muy vintage. Bueno, hay que hacerle frente en esas condiciones. Entonces, tienes organizaciones políticas que no tienen esa organización, esa vida política, y por lo tanto, entre sus 20.000 problemas, seguramente el de la cola será el ver cómo gestionan la participación política de sus mujeres. Igual, nada nuevo para las organizaciones de las mujeres y para las mujeres que tienen una voluntad de hacer política. Lo que creo que va a ocurrir y que debiera ocurrir es que se van a formar nuevamente las redes y hay organizaciones súper importantes, está la coordinadora, hay mucha otra cooperación alrededor de este tipo de organizaciones que funcionan y que apuestan por estas causas comunes que tenemos, de decir, bueno, vamos a hacer los pasos esenciales, ¿sabes qué? Acá no vamos a incidir en lo que nos interesa realmente a todas, esto no tiene que ver realmente con una partidización, pero vamos a hacer este trabajo, y el primer paso es lo que decía Tania, conózcanse, y además sépanse que no están solas, porque al final estas redes, finalmente en estas situaciones de caos, pues se aplican estrategias de caos, que se conozcan, que se vean las caras, que tengan claro que la historia dice que precisamente en estos temas de violencia política, quienes posiblemente donde más apoyo encuentres no vaya a ser necesariamente en tu bancada o inexistente, en tu vida orgánica o más inexistente, sino posiblemente en compañeras que has conocido alrededor de tu bancada o en nuevas compañeras de tu misma bancada, ¿no? Eso yo creo que se va a mostrar, no nos olvidemos que estamos saliendo de un proceso político en el que las únicas dos mujeres que han estado entre presidencias y vicepresidencias, una ha dejado la carrera por temas de violencia política, digital en este caso, y la segunda ha llegado, pero como ha podido hasta el final de la votación, siendo víctima de mucha violencia. De violencia política, sí. Entonces, no es un dato menor. Estas mujeres de esta asamblea salen de ese proceso político que ha tenido esas consecuencias. Yo creo que lo que señala Tania en un inicio de la violencia política va a ser un tema que va a ir cambiando mucho lastimosamente, va a ir complejizándose mucho y vamos a estar ahí dando la batalla. Pero tengo la certeza también de que estas mujeres, si bien llegan en un tiempo político tan enrarecido, de estas condiciones en las que hemos visto en los medios, que puede haber habido una voluntad, pero que no necesariamente haya sido un objetivo en este momento, y 20.000 otras situaciones, estoy segura que esto en algún momento va a asentar y va a ser importante ver que generan las redes para poder eventualmente llevar a mujeres hacia adelante. Yo creo que cuando las cosas están resueltas, esto también es un buen momento para decir, bueno, vamos a tomar las riendas de las cosas y las vamos a hacer también de la manera que sabemos hacerlo. Y en eso yo creo que las mujeres tenemos experiencia. Trato de no ser tan pesimista, aunque el escenario no es bueno, pero también confío en la capacidad de que si han llegado mujeres ahí por el voto ciudadano de la forma más legítima y democrática,
pues van a tener también la capacidad de afrontar lo que se viene. Sí, y yo creo que ahí, me sumo a lo que tú decías, Berito, estamos también intentando ver el vaso medio lleno y no medio vacío. Un gran reto para ellas y para ellos es también el hecho de que, si bien estamos en un momento muy complicado, de polarización, de fragmentación más que polarización, creo, ¿no? Del campo popular y demás, es que también hay un ejercicio ciudadano más fuerte, ¿no? Y a pesar de que desde estas voces más jóvenes y todo, porque ahí nomás pesan los años, digo yo me acuerdo cuando el proceso constituyente estaba muy jovencita todavía, pero hemos estado acompañando con las asambleístas. Había una vocación, y en el minibús se discutía de política, de la organización, del fortalecimiento, y he empezado a notar eso también ahora, ¿no? Que todo esto que ha generado vemos discutiendo ¿y quién? ¿Y por quién vas a votar? ¿Y quién te parece? ¿Y qué significa? ¿Y quiénes serán los asambleístas? O sea, veo también otra vez, ¿no? Entonces, creo que también esta es una oportunidad para reforzar nuevamente nuestra responsabilidad ciudadana en torno al acompañamiento, al seguimiento también a la agenda legislativa, a lo que va a ser. La Asamblea va a tener un rol muy importante, y a saber que estos hombres y mujeres, la mayoría mujeres, sí, que como decía Vero, yo creo que muchas han llegado tal vez improvisadas, sí, pero llegaron, ver que hay una agenda detrás y que no están solas y que hay una sociedad civil que va a estar también acompañando, ¿no? Y justamente a eso nos vamos a ir ya un poco cerrando con esto. Vamos a empezar de repente en este momento con Verónica. Por favor, para dirigirte a todas estas asambleístas que han sido elegidas, ¿no? Diputadas, senadoras, ¿qué mensajes les darías para que asuman la presidencia o comisiones ya sea de la Asamblea Legislativa Plurinacional? ¿Cuál es tu mensaje para todas ellas? Te damos este espacio para que puedas dirigirte a ellas. Gracias, Marisol. La posición es un poco difícil, pero como siempre uno habla desde lo que es y desde lo que vive. Entonces lo digo como ciudadana que cree en esto. Yo les pediría y les combinaría que den las batallas internas una vez que asienten piso, que sepan que no están solas. Ya lo digo desde este podcast, va a haber alguien que va a estar siguiendo y acompañando su trabajo, simplemente por el hecho de que vayan y ejerzan una participación política democrática de calidad, independientemente de las líneas políticas. Ahí vamos a estar para guardar las espaldas, porque creemos que es importante que participen. Pero también cuando lo hagan, háganlo con solidaridad con sus compañeras, entendiendo que si hay violencia, pues estamos ahí para apoyarnos entre nosotras, y que también podemos apoyarnos al momento de llegar a las presidencias. Al final del día, cuando tú generas las presidencias de las directivas, no hay un caso en el que lo hayas logrado solamente por la votación de la mayoría, porque está configurado así el reglamento. Es así como se configura el contrapeso de mayorías y minorías. Siempre es unos y otros. Entonces, entendemos que también esos unos y otros lo podemos poner nosotros, las podemos aportar nosotros. Y qué mejor que sea una de nosotras que sabemos que va a ir a representar más o menos lo que queremos y lo que buscamos. Yo creo que eso va a cualificar la participación política de las mujeres. No se olviden que están ahí representando muchas cosas, y gracias a las luchas de muchas mujeres, y también representando muchos anhelos. La mejor de las suertes para todas las que van a empezar, y que sean muy valientes y que sepan que no están solas. Perfecto, muchas gracias, Verónica. Tania, también tu mensaje para todas. Bueno, yo les diría en principio, porque conocemos un poco cómo es, que lo mismo, repito lo que dice Vero, primero que no están solas, ¿no? No están solas, sabemos muchas que vamos a estar acompañando. Lo siguiente, que no acepten el lugar que les designen, sino que se disputen el lugar que les corresponde. Porque todas las que han llegado, como fuere, llegaron por mérito propio. Igual que llegó el compañero. Entonces, no necesariamente es que ellas esperen otra vez, ¿no? Que se les digan que disputen el lugar que a cada una les corresponde. Y lo otro es que el futuro de la democracia, porque hago mucho énfasis en esto, la democracia no es solamente una palabra. La democracia no se ejerce solamente yendo a votar. Ejercemos democracia todos los días. Todos los días, todos construimos democracia, y creo que ahí, desde sociedad civil, desde nuestra responsabilidad ciudadana, vamos a estar acompañándolas, pero
el hecho de que hayan llegado a ese espacio, sí, les da una mayor responsabilidad, ¿no? Y este futuro de la democracia y una democracia paritaria, y otra vez no solamente hablamos de números, sino de lo sustantivo, está en sus manos. Entonces, ninguna puede quedarse atrás y que ninguna se quede callada, que todas se animen a hablar. Claro que sí. Muchas gracias por compartir con nosotros este episodio de este podcast, Tania. No, gracias a todas ustedes, nosotras muy contentas, hemos estado trabajando en conjunto y otra vez, sin mujeres no hay democracia y vamos a estar ahí. Muchas gracias, Verónica, desde la distancia, pero aún así hemos roto esas barreras. Gracias por acompañarnos en este episodio. Un gusto para mí. Muchas gracias, Marisol, Tania. Un abrazo. Claro que sí, de esta manera nosotros vamos cerrando este episodio número 4 de Tenemos que hablar. La paridad se trata de incidir, transformar y tomar decisiones desde otras formas de ejercer el poder. Nos vemos en un siguiente capítulo. No se olviden seguir nuestras redes sociales de Ciberwarmis y vamos a estar, por supuesto, compartiendo más de todo lo que es esto, democracia, mujeres y por supuesto también cuando el poder de las mujeres toma relevancia en los escenarios políticos. Nos vemos en un siguiente episodio.